a grabar. Para cerrar el reto 1, lo único que les voy a pedir es que saquen las conclusiones y para que podamos incorporarlas en la presentación que está haciendo Alfredo. Entonces, pero eso no lo vamos a darles por lo menos unas 2 semanas para que en un chancecito que tengan y que se quieran meter más o menos para ver qué fue lo que ustedes concluyen de su propia análisis de la información, y que puedan, ahorita le comentaba con Santiago, me mandó lo que hizo él con el cuestionario de los alumnos en el CUMU, y entonces le decía que estaría interesante que les mostrara más o menos qué se puede hacer, cómo se puede analizar la información con esa herramienta que está, como él dice, no está diseñado el cuestionario específicamente para eso, pero hay una manera de utilizar la información y que podría ser pues una forma diferente de presentarla, ¿no? Entonces, para que ustedes la conozcan, la vayan viendo y la puedan utilizar en el momento que, si es que les interesa ocuparla, se les vamos a compartir el link y Santiago les va a decir cómo es que se puede más o menos jugar ahí con la información y para que vayan viendo conexiones y todo. A mí me pareció una forma interesante de analizar los datos, y diferente porque pues no es de manera gráfica, sino de manera de red, ¿no? Como las conexiones nos hacen como ver ciertas cosas, y eso pues para la vigilancia y la inteligencia yo creo que es pues una forma importante de verlo. Entonces, vamos como que a hacer un pequeño cierre del reto y vamos a esperar que se conecten el resto de sus compañeros mientras, en lo que ahorita nos presenta Santiago. Vamos también a empezar ya con lo que sería la preparación de lo que sería el siguiente reto. Les cuento el día, Guillermo, que te pidió Tania que le dieras acceso a los profesores para lo que es el documento que ustedes estaban elaborando para lo que es la evidencia integradora del tema de los polinizadores. Fue porque estábamos en junta los profesores. ¿Se acuerdan que el día que estuve yo ahí presencial con los profesores Felipe y Roberto, me comprometí a que hiciéramos pues pues no sé si una clase para todos para que estuviéramos los 6 profesores, una especie de seminario, para que ustedes les explicaran qué es lo que estaban pensando y que nos pusiéramos de acuerdo, pues que en la medida de lo posible todas las tareas se alinearan en ese sentido y que ya no se les cargara tanto la chamba, ¿no? Entonces, pues me puse de acuerdo con los profesores, quisieron que tuviéramos una reunión. En esa reunión revisamos lo que ustedes habían hecho, se los presentó Felipe, yo andaba en Monterrey y no pude presentárselos yo, y luego pues fue que Tania les solicitó que ustedes les mandaran lo que era el link para que pudieran verla, y de ahí pues tanto Carlos como Máximo como Tania, estuvimos los 6 profesores, acordamos que vamos a respetar lo que ustedes están proponiendo y vamos a tratar de fortalecer la parte que a cada uno de nosotros nos corresponde para que puedan hacer un video pues consolidado y que pueda ser así como ustedes lo piensan, de divulgación, ¿no? Entonces quedó cada profesor, no sé si ya lo han venido haciendo, que iba a revisar la tablita que ustedes presentaron, todo esta propuesta de forma matricial con ustedes, y que a partir de ahí pues iban también a tratar de alinear algunas de las tareas, ¿no? Inclusive el profesor Carlos dice que ya está a punto de terminar los contenidos nucleares y que iba a ver la manera en cómo la biotecnología y la podía como conectar directamente con el tema de las abejas y del trabajo de las abejas, ¿no? Entonces creo que por ahí va a caminar de una forma interesante, porque ya nos pusimos de acuerdo los 6. Quedamos en que cuando todos los profesores hubiéramos hablado con ustedes, entonces íbamos a darnos como más o menos una retro y ver si era necesario que nos volviéramos a reunir, o si no, si había la posibilidad de que entre los 6 hiciéramos una especie de seminario, es decir, que ustedes ya presenten qué es lo que están considerando hacer, o bien que ya lo presentaran cuando hubiera avances. Yo me comprometí a que todos los viernes les voy a dejar específicamente el espacio de la clase de los viernes para que presenten avances, y los martes vamos a estar anclando lo que sería la teoría de la materia
con lo que hemos venido haciendo, tanto de reto 1 como de reto 2. Y bueno, el día de hoy vamos a ver cierre de reto 1, vamos a anclar conocimientos de qué tanto la vigilancia nos está ayudando para poder hacer este tipo de ejercicios y cómo estamos entendiendo la inteligencia y la vigilancia, las diferencias o las aportaciones hacia lo que ustedes están haciendo en sus proyectos, ¿no? Tanto lo que fue con el modelo educativo como lo que va a ser ahora y lo que están pensando hacer para su evidencia integradora. Entonces, y vamos a utilizar un nuevo programa en donde es para hacer videos, es un programita ahí que es como una especie de aplicación en donde se pone un tema central como de discusión y quienes participan, que son obviamente en este caso los alumnos, hacen videos explicativos y luego a partir de ahí, bueno, pues ya se van como platicando, discutiendo conceptos, ¿no? Entonces, vamos a hacer 2 ejercicios con ese video. Uno va a ser específicamente de cómo entendemos que se aplicó la vigilancia a comprender lo que sería la experiencia del usuario del modelo educativo del IRC, desde la perspectiva que cada quien lo analizó. Y luego vamos a tener una pequeña presentación de lo que es la inteligencia competitiva y vamos a hacer otro video para la inteligencia competitiva. Si les es de utilidad esta herramienta, pues bueno, ya verán ustedes si les puede servir para hacer lo que son los pedacitos o bueno, lo que va a ser su video de la evidencia integradora y si no, bueno, pues ya veremos. Ustedes seguramente tienen mucho más conocimiento que yo en el tema de la edición y de la producción de un video, pero bueno, eso ya lo veremos y si no, pues nos fortaleceremos juntos nuevamente esas habilidades, ¿no? Yo voy a tomar un cursito de producción de videos didácticos y entonces, pues espero con eso poder apoyarlos para que haya una retroalimentación de mi parte, porque nunca he sido como muy visual que digamos, ¿no? Entonces, pues si no, pues vemos ahí a ver quién nos ayuda en el tema de la edición, del sonido, de todo lo que sea, ¿no? Si podemos hacer algo muy pro, yo les ayudaría para hacerlo. Si no, si no nos da tiempo, pues hagamos algo que sea bueno y que pueda ser de una buena calidad, ¿no? Entonces, ahí iremos midiendo los tiempos para ver cómo nos va. Entonces, todos los martes vamos a tener como nuestro aporte hacia lo que va a ser el video, haciendo un pequeño ejercicio, les había yo platicado de lo que es la vigilancia, la inteligencia aplicada específicamente a lo que es el tema de los polinizadores. Vamos a hacer un pequeñito ejercicio, no quiero que le dediquen mucho tiempo, pero sí quiero fortalecer, y eso fue una de las cosas con las que me comprometí con los profesores, que a partir de lo que cada uno de ellos estuviera como proponiéndoles que se hiciera con biología de la conservación, introducción a la economía, perdón, a bioeconomía, economía circular, pues que vamos a tratar de fortalecer esas partes con un poquito de lo que sería la inteligencia, ¿no? Para buscar alternativas de solución, oportunidades de mejora, mercados, no lo sé, ¿no? Eso, ya una vez que esté planteado, veremos en qué medida podemos nosotros hacer ya un ejercicio de esta naturaleza, precisamente porque vamos a ver ahora para qué sirve lo que es el tema de la inteligencia, ¿sale? Entonces, le vamos a dedicar unos minutitos. Santiago, no sé si nos hagas el favor de mostrarnos, no sé si estás preparado para que veamos el CUMU. Platícanos nada más qué fue cómo es que lo utilizas tú para poder precisamente vaciar la información del cuestionario a esta herramienta en particular, qué es lo que tú ves, así a ojo, sin mayor análisis, como bien dices, como para jugar con los datos, cómo juegas con ellos, explícanos así qué es lo que haces de filtros y demás, para que tus compañeros puedan verlo y familiarizarse, y pues les compartimos el link para que en dado caso de que ellos quisieran también hacer ese juego que tú estás haciendo, pues también puedan ver que si esa herramienta podría ser una herramienta que para ellos fuera de ayuda en lo que sería el análisis, ¿no? Ponte muy vivo, Alfredo. Sí, no, bueno, no sé si me puedes dar como 5 minutos, es que no estoy conectado a mi compu, pero... Ok, sí, con gusto. Si quieres me espero tantito mientras vamos a
bueno, con Alfredo estamos haciendo una propuesta de presentación. Esa propuesta de presentación, él está diseñando como el recorrido que se hizo de todo lo que fue el reto. Le propuse que hiciera este ejercicio para alcanzarlos a ustedes, porque se había quedado como un poquito desconectado de lo que habíamos hecho en los diferentes equipos, y entonces hizo todo un recorrido de cómo fue que se preparó el reto. Le dije que incorporara precisamente el tema de la vigilancia, que metiera pues cómo se habían dividido el tema en los equipos, cómo se habían venido construyendo primero las entrevistas, luego lo que son los cuestionarios y demás, y hasta llegar al momento de lo que sería el análisis de la información, ¿no? Y entonces es una pequeña presentación, pero en esta presentación hace falta las conclusiones. Entonces, les voy a encargar, les decía a Keila y Brenda, a sus compañeros, a Santiago y a Guillermo y a Alfredo, que vamos a tomarnos unas 2 semanas para que en algún momento dentro de estas 2 semanas que ustedes tengan oportunidad, tengamos una sesión, o si quieren ustedes hacerlo por su cuenta y luego ya que lo pueda yo revisar con ustedes, de cómo interpretan la información que levantaron en los cuestionarios. No se trata de que hagan todo un reporte, no quiero que me metan gráficas y estadísticas y que me digan, o sea, no es un análisis descriptivo. Ese análisis descriptivo en su momento ya lo armaremos, como se los dije, pues ya por fuera de lo que es el tiempo que tienen ustedes dedicado a la asignatura, y para quienes quieran más o menos ver cómo se pudiera llevar a cabo lo que es un reporte de la investigación, ¿no? Lo único que quiero es que vean la información y que hagan como un pequeño resumen de qué les dice la información, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ustedes que podrían concluir con esa información? Sí pueden utilizar gráficas, obviamente, pueden utilizar 2, 3, en donde pongan, pues con estas 3 cosas yo digo esto, o esta es de las cosas más importantes que yo veo, o esto es con lo que pudiéramos tomar una decisión en particular. Revisen lo que les dice las analíticas, inclusive de lo que son sus propios aplicaciones que utilizaron, y siéntense unos minutitos, hagan un team back, que cada quien haga su propio análisis y haga sus propias conclusiones, de manera que en que les digo, les voy a dar más o menos 2 semanas para que tengan ustedes la oportunidad, que ya una vez que tengan ustedes más o menos hecho el análisis, nos sentamos, hacemos un team back ahora sí conmigo, y sacamos así como las 3 cosas más importantes que quisiéramos nosotros poner en la presentación, que le quisiéramos decir. Imagínense que esta presentación va a ser para Laura, o que va a ser para la doctora, que no sé si saben que ya cambiamos de directora, que Alma Herrera ya no está, pero pues podría ser a Conchita, que es la que está en el campus virtual, o Maricruz, que se llama la que está actualmente. Pero bueno, pensemos en Alma, en Laura, que la maestra Laura, que nosotros le queremos decir algo importante que estamos viendo dentro de las conclusiones que obtuvimos, y que se lo quisiéramos decir a alguien que tiene que tomar decisiones. Esa es la única premisa, y es solamente para poder tener la información de manera que le podamos entregar a Alfredo lo que él va a tener para poder cerrar esa presentación. Si en algún momento estamos pensando en hacer un coloquio, ese coloquio va a ser como el cierre del semestre. En ese coloquio, pues están pensando inclusive invitar a los productores de abejas para que vayan y vean lo que ustedes lograron hacer con su información. Entonces se van a presentar los videos, va a haber una pequeña feria de venta de lo que son los productos de los apicultores, y ahí yo pensaba que nosotros presentáramos los resultados del ejercicio. Entonces, ahí es donde presentaríamos esa información. Si ustedes quieren que sea más exhaustivo, o sea, yo lo que no quiero es que le dediquen mucho tiempo, entonces que pongan así como lo más importante. Pero si a ustedes les gustaría pues presentar algo más allá de lo que yo les pido, están en toda la libertad de hacerlo, para que definan específicamente qué les gustaría mostrar. Lo único que yo creo que deberíamos de poner es precisamente lo que nos permita cerrar el reto, y una vez que cerremos el reto, entonces ya decir, bueno, pues hasta aquí, es lo que pudimos lograr con la experiencia. ¿Qué podemos decir de la experiencia del usuario del modelo desde la perspectiva del profesor? ¿Qué podemos decir de la experiencia del usuario desde la perspectiva del alumno? ¿Y qué podemos decir de la experiencia en general que se
a lo mejor alguna mejora, alguna recomendación, alguna conclusión. Una de las conclusiones que yo veo es que sí los alumnos prefieren la presencialidad, pero está como que choca un poquito, y es interesante este análisis, con que sí lo prefieren, pero no les es posible. Más o menos un 30% de los alumnos, y mira que estamos hablando de los dos grados, no podrían ir completamente presencial. Y desde mi perspectiva, uno de los grupos que saldría más perjudicado sería el de ustedes, porque son los que tienen mayores complicaciones para presentarse de manera presencial en todo el tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que son las cosas interesantes que nosotros podríamos como sustentar, ¿no? Decir, pues estos son los riesgos de que nos vayamos todo a la presencialidad, o estos son los beneficios que nos da la presencialidad, o estas son las materias en donde podría haber la posibilidad de que se den virtuales, porque hay como una posibilidad de que se pueda seguir enseñando. No lo sé. Lo que ustedes vean y que quieran decirle a una persona que va a escucharlos con relación a lo que se obtuvo de información, es lo que me gustaría que decidieran que se puede presentar, ¿no? Entonces, el tiempo que ustedes me digan, a mí yo me encargo de que haya un espacio, porque me comprometía que a que esta información iba a ser una información que se iba a escuchar, que espero que la tomen en cuenta para tomar decisiones, pero ahí sí no me puedo comprometer yo, porque no está bajo en mis manos el que eso pueda suceder, ¿no? Pero de que los escuchen y de que ustedes digan lo que encontraron, eso sí me puedo comprometer, ¿sale? Entonces tenemos 2 semanas, para que en estas 2 semanas ustedes tengan un momento, empiecen como que a revisar, a jugar con la información, ahorita que veamos lo que nos presenta Santi para que lo vean, y que luego podamos tener como la retroalimentación específica conmigo en ese tema en particular. Maestras, que nosotros queremos decir esto y esto, y ya lo aceptamos. Una vez aceptado, se lo metemos se lo pasamos a Alfredo. Pero ya no quisiera que lo metiéramos en las clases o que lo presentáramos como parte de las sesiones, porque esto ya lo vamos o sea, ya estamos como quedando por cerrado el reto 1 y vamos a dedicar todo el espacio a lo que es el tema de la evidencia integradora. ¿Sale? De aquí en adelante, hoy cerramos reto y ya nada más eso quedaría como pendiente para que pueda precisamente concluirse el reto de, bueno, la presentación que está haciendo Alfredo. ¿Estás listo, Santiago? Ya podemos cederte el espacio para que presentes. Sí, ya casi. Bueno, sí, creo que sí. No te Estaba viendo preocupes. el Excel, pero me abría un error, pero abro el cómo. Sí, en el cómo, nada más para que nos platiques cómo fue tu experiencia. Pues, bueno, lo interesante de usar el Question Pro es que me permite un poco más fácilmente trasladarlo aquí al cómo, más o menos ya. eh, Había presentado la vez pasada, entonces supongo que deben tener una percepción más o menos. Entonces, todos estos son las personas que contestaron el cuestionario. Creo que, bueno, o sea, lo interesante aquí es Por ahí hay que una donde está Aurora, creo que es la que está en medio, azulita de las de arriba. Aurora Franco, sí, Ajá, ella me pregunta esa, escóndela, por favor. que modificaba las... Ay, sí. Sí, Yo pensé nos que sí está, estaba tomando ya las clases. pues sí, sí las está tomando, pero no es alumna. No, para que les digas cómo se puede esconder, o sea, cuando ustedes tienen los datos, en el momento en el que haya alguno de los datos que ustedes ya no quieran que se presente y que les genere ese ruido, exacto, ustedes pueden esconderlo y ya no lo van a ver. Entonces, nada más, o sea, por eso te dije que fue con que la utilizaras a ella, pero y ya con eso, pues en lugar de tener o sea, hay algunos que tienen nombre porque dejaron el nombre, y los que no tienen nombre dicen anónimos. ¿Por qué están azules y verdes? ¿Qué fue lo que pusiste en color? Entonces, lo interesante, aquí se pueden dividir, o sea, el color, ¿no? Aquí principalmente en semestre. Ok. Están todas las preguntas realmente. Hay unas que tienen sentido y otras que no dividirlo en colores, ¿no? Ujú. La que más entendí ahorita para entender un poco más lo dividí en colores porque pues no todas las materias tienen todo, ¿no? Ujú. Entonces, pues no sé. O sea, lo interesante quizás con el cómo es que se pueda
analizar un poco cómo se van conectando todas las cosas, ¿no? O sea, aquí es, quiénes, los dispositivos que se usan, ¿no? Entonces, como se puede ver, pues casi todos entran en el celular, casi nadie tiene PC, una laptop, o a veces están entrecruzados. Quizás está un poco más simple, pero ya cuando vemos como otras cosas, no sé, el Google Forms, ¿no? Que se puede, a ver, quizás el Google Forms es la mejor idea. Mm, el Kumu y el Endlogo, ¿no? Aquí se puede ver como por semestres, ¿no? Ay, quién sabe por qué no aparece. Le tienes que poner aquí las flechitas donde están esas, ajá, y ahí ya te parece lo que la leyenda. Es que no sé por qué está tan alejada de. Sí, bueno, todavía le tengo que agarrar varias cosas y así, pero bueno, el primero es verde, entonces se puede ver que la mayoría de los que bueno, aquí que no lo conocen, pues es del primer semestre, ¿no? Aunque bueno, también hay algunos del segundo semestre y así. Entonces, bueno, el chiste más que nada aquí que es como pues estarle jugando, a ver qué preguntas, qué cosas la gente y cómo se van conectando. Como decía, quizás algunas estén más interesante revisarlas quizás en una gráfica, pero hay otras que pues sí pueden ser, como que se crean redes, entonces también es interesante verlas también como un sistema. Si Por ejemplo, tenemos en teoría size es tamaño, ¿no? Ahorita no tienes ninguno seleccionado. Entonces quiere decir que todos están del mismo tamaño porque no hay ningún filtro por el tamaño. Si tú pusieras en size, por ejemplo, el grupo, sí. ¿no? Porque tenemos semestre que tenemos primero y segundo, y luego tenemos el grupo, ¿no? Primero y segundo. Ahí dice grupo. No va a salir muy bien porque como el grupo es 201 y 202, Los eh, dos te van a dar más grande y los uno te van a dar más chico. ajá, sí, es que aquí es como por como números, eso es a lo que me refería que la base de datos tiene que como que cuajar, ¿no? O sea, aquí se podría ver lo que las horas dedican, ¿no? Las horas que dedican en ecología en general, ¿no? O sea, por ejemplo, Erika acá le dedica un montonal de horas, ¿no? Uh-huh. Y, y así. Y Pero sí, a ver a vigilancia tecnológica. A ver qué dijeron. No, en horas, ahí en size, ponle el mismo. ¿vigilancia o de No, inteligencia? pero en el tamaño, porque te estás yendo a cómo se conectan. Por Ahí, a ver. horas extra de taller de inteligencia o Ajá, ajá. es que aquí como están Lo que conectados pasa es que otra cosa. solamente son los de, o sea, los que están llevando inteligencia solamente son los de segundo. Entonces, por eso los otros que están en cero, como quien dice, que son los que están chiquitos, no le pueden dedicar horas al taller de inteligencia porque no la están llevando. Sí, por Quienes eso sí la la dividí están, de ¿no? colores. Ajá, para Quienes sí la están identificar. llevando son los azules, que son los de segundo. Y entonces, fíjate, Jonathan Moses, Antonio, Luz Alejandra, Cintia, o sea, esos que dicen ahí en realidad son los del 202, digo, los Ujú. del 201, ¿no? Sí, Y es que te lo pregunté porque justo en la comida que tuvimos se quejaron mucho del profesor Francisco, que decían que no estaban aprendiendo mucho de lo que era el tema de inteligencia, pero que le estaban dedicando muchas horas porque los deja hacer ensayos. Y entonces que tienen que presentar ensayos de no sé cuánto y que pues entonces tienen que leer no sé cuántos papers y luego hacer el ensayo y no sé qué. Entonces que es de las materias que más tiempo le están dedicando a las del profesor Francisco. sí, Dije, pues mira, parece que sí, bastante. Pues aquí están todas ¿cómo se llama? ¿preguntas? Las respuestas. Bueno, preguntas y respuestas. Entonces, pues le dedica 4 horas a la semana más o menos, ¿no? Ok. 20 horas extra de taller de inteligencia. Sí, más o menos. Sí, algo así. Sí, en cambio, creo que los otros en este grupo, creo que sí no dedicamos tantas horas.
Pues en realidad se supone que no debieran dedicarse tantas horas. Lo que dice Antonio es que le dedico yo mucho tiempo a ustedes como alumnos en asesorías, pero tareas, pues el taller es para hacerlo, es para tallerear, es hacer las cosas aquí en el taller, no dejarles tanta tarea de afuera. O sea, si hay algunas cosas que yo les digo, avancen, le ya hagan y demás, pero no es así como que cada semana se llevan toda una tarea que hacer, ¿no? En realidad no debería de ser, la mayor cantidad de cosas se deberían de hacer dentro de las horas de clase. Eso lo pienso yo porque es un taller y no una materia es diferente, ¿no? Pero entonces el tamaño todas las cosas que tengan como una dimensión, pues precisamente te podrían como dar lo que nosotros pusimos por, lo que decía Felipe, ¿no? Las variables numéricas y las variables, ¿cómo le llamaba él? Análogas, no me acuerdo. Todo lo que nosotros pusimos de qué te genera, ¿no? Mucho, poco, nada, eso no te lo pasa en tamaño. Pero si lo hubieras puesto en una escala del 1 al 5, ahí sí te lo pasa en tamaño. O Sí, sea, es eso justo. O sea, si hubiera puesto en la base de datos quizás alguna pregunta con numeración, entonces hubiera podido modificarla justamente que es tamaño. lo que decía Felipe, ¿no? Que la mayoría de las cosas que preguntaron en el cuestionario de profesores están del 1 al 5, ¿no? En un grado del 1 al 5, corrígeme Guillermo, si están así la mayoría, ¿no? Esas podrían darnos aquí dimensiones. Entonces, si metiéramos nosotros la base de datos de los profesores, ahí tendría muchas cosas que tú puedes precisamente seleccionar por qué tanto lo están calificando los profesores, ¿no? Qué calificación le están dando en una escala numérica. Pero como aquí no fueron escalas numéricas, sino que fueron escalas de mucho, poco y demás, y cosas así por el estilo, entonces no te lo pone de esa manera, no lo puedes seleccionar por tamaño. Sí, de hecho, en el Question Pro sí lo puedes descargar de las dos formas, como numérico o lo que decía justamente las respuestas. Ok. Pero sí implica como mucho más trabajo en la base de datos. Bueno, pues estar como, sí, dedicándole más tiempo. Y como dices, ¿no? Cuando lo piensas aplicar analizar a partir del cúmulo, pues precisamente tendrías que pensar de qué forma es como lo puedes presentar cuando ya lo vacíes a esta herramienta, ¿no? Sí, lo interesante también del Kumu, pero creo que es una herramienta que no está tan desarrollado, es las métricas. Entonces, o sea, por ejemplo, este presencial sería más grande porque tiene cinco, ¿cómo se llama? Viéndolo, ¿no? Conexiones. Conexiones. Entonces eso se vuelve muy visual, pero me he encontrado un poco de problemas con eso porque creo que todavía tiene unos bugs ahí medio raros y se traba y así. Ok. Pero en teoría, pues sí se puede, se quedan ahí. Entonces, pues se vuelve más amigable porque presencial ya se vería mucho más grande. Ujú. Sí, que ese es uno de los hallazgos que platicábamos, que les comentaba a los alumnos, que lo que nosotros podemos leer así de entrada es que la mayoría prefiere el presencial, pero que el presencial, aun cuando lo prefieran, pues no necesariamente hay condiciones por dos cosas. Uno, por el tipo de infraestructura, porque tienen mejor infraestructura y mejores herramientas en el virtual que en el presencial. Esa es una respuesta que dices, bueno, ok, sí, ¿no? Los alumnos quieren ir en presencial y, la institución quiere que las clases sean presenciales, pero con las condiciones de infraestructura y con el equipamiento que tienes, pues estás haciendo que la experiencia del usuario en presencial no sea tan buena. Entonces, pues es contradictorio, ¿no? O sea, bueno, ok, sí, nos vamos a ir a presencial, pues preparemos todo lo que se requiere para que la presencialidad tenga las características que se requieren, ¿no? O la otra, si hay cosas que en virtual podrían seguirse dando, bueno, pues ¿cómo le hacemos para que haya esa posibilidad, ¿no? Ahí que hiciste, ¿por qué se hicieron más colores?
No te escuchamos. No sé si apagaste tu micrófono. Perdón, que ya hablando solo. El azul es presencial, el amarillo, creo. Bueno, el rojo es virtual y el otro es indistinto y así. Pero justamente lo interesante aquí es esto que decías que se puede combinar varias cosas al mismo tiempo, entonces justamente se encuentran esas contradicciones como de, es que muchos dicen que se concentran en presencial, pero pues al final que prefieren en virtual y, y cosas así, ¿no? Pero también la distancia y así, entonces como que muchos factores ahí. Sí, pues casi Este, la mayoría está a 2 horas del plantel, ¿no? Entonces eso pues también es una desventaja porque pues le dedicas demasiado tiempo en... A ver, pon esa de me queda lejos. ¿A cuántos son a los que les queda lejos? pues a 8. Ujú. Y donde hay mayor cantidad de conectados, ¿cuántos son? Digo, ¿quién es qué es? ¿Cuál es la variable esa? Pues parece que hay mucha gente, nada, o sea que hay mucha gente que Que le no le queda queda cerca. lejos. Y, Sí, pero esos son, si te fijas, no son los de, mira, Jonathan Moses, Jimena, Anónimo, son los de primero. Los de primero son los que no están en ¿de verdad? 3 de segundo y los demás son de primero. Entonces, ahí el tema es que la decisión que tomaron los de segundo, la tomaron cuando había pandemia y cuando habría la posibilidad de meterte y que no tenías que desplazarte. Entonces, eso también es interesante comentarlo, bueno, no comentarlo, sino observarlo, por eso, ¿no? Porque pues resulta que ahorita ya hay presencialidad y ya los alumnos dicen, pues me voy al plantel más cercano, pero en su momento pues no era donde hubiera el plantel, sino donde estaba la carrera. Entonces es interesante justo cómo esas cosas, cuando las analizas para una toma de decisiones, son las cosas que hay que considerar, ¿no? Ok, sí, ok, la presencialidad, ¿no? Pero las condiciones de la presencialidad. O sí, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta más, pero no me concentro, estoy trabajando, no tengo posibilidades de ir todos los días en presencial, pues por más que me guste, no hay, se me dificulta, ¿no? Entonces esas son las cosas que por eso el análisis se hace más rico cuando empiezas a ver el cruce de información y no la información por sí misma, ¿no? ¿Qué estabas haciendo, Santiago? Sí, pues es justamente seguir jugando, ¿no? Es como la experiencia del plantel del estudiante, ¿no? Entonces, Y ahí, ¿qué ves tú? ¿Qué puedes observar? eh, pues aquí están los colores, ¿no? O sea, Ujú. como rojo, mucho que mejorar y el verde funciona, pues está muy mezclado, parece que hay como muchas acá. Este, ¿Qué es lo que está peor de todo lo del plantel? ¿Qué es lo que está peor? Ah, Ajá, no. la iluminación, porque están todos espacios de recreación, espacios para convivir, estudiantes, iluminación. ¿Y el Internet? ¿Tú crees que el Internet sea lo que está peor? Y pues más o menos. Parece que sí hay como muchas Diferencias en cuanto a diferencias opinión. entre opiniones. Sí. La percepción general es que funciona, ¿no? La percepción general era, aquí está. Pues sí, aparentemente está más verde que rojo, ¿no? Y es curioso porque dices que, o sea, empiezas a ver la información, yo no la vi en el Kumu, primero la vi en lo que eran las gráficas, y se quejan de todo, pero dicen, pues al final funciona. ¿Por qué? Pues porque les gusta como ir a la presencialidad y entonces prefieren aceptar todas las fallas que haya a quejarse y decir, pues no voy. Entonces esas son como cuestiones como muy de percepción. Sí. Entonces, pues así es como estarle jugando y analizando y viendo respuestas y, y así.
como pues para irle más jugando, ¿no? O sea, siento que lo interesante de aquí, en vez de las gráficas, es que puedes analizar un poquito más cualitativamente, o sea, ver quién. O sea, como... Comportamientos, ¿no? Ujú, sí, pues cómo se entrelazan varias respuestas y así, ¿no? Que luego en la gráfica no sé, es algo como muy plano y lineal. O de correlación, que no necesariamente hay correlaciones. O sea, no es lo mismo. Sí, justo eso. Estas contradicciones, no hay correlación, pero no puedes demostrarla gráficamente una contradicción. Entonces, yo creo que aquí sí podrías precisamente mostrar una contradicción con diferentes colores, con diferentes conexiones, con diferentes formas, o inclusive hasta tamaños, si estuviera en dimensiones, pero no hay forma de que eso lo muestres con gráficas, ¿no? ¿Cómo ven, chicos? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Qué piensan? ¿Le entienden? ¿Quieren que les compartamos la información? Keila, Brenda, Guillermo. Hay, por ejemplo, ¿qué nos dicen las formas? Pues ahora sí puse las formas como el semestre y, y bueno, los colores son... Aquí, no sé por qué aquí dice nulo y así, pero... Porque hay algunas que no te contestaron. Entonces, por Ah, eso ya. sale null. Sí, Había que tampoco están limpiar la base. ajá, y tampoco están como en orden, entonces no tiene tanto Y sentido si en estos lugar colores. de grado le pones grupo, te pone 4 formas, o sea, uno por 101, 102, 103. Mm, creo que lo intenté, pero no aparecía. No sé por qué no me aparecía la opción de grupo aquí. Sí, no, No estaba. Sería sí. interesante que cada grupo tuviera una forma para ver cómo se comporta uno contra el otro, ¿no? Sí, creo que es porque está en numérico y no No en no alfanumérico. en letras, o no sé. Ajá. Sí, Pues es interesante entonces cómo es que te agarra la información. sí, todavía me falta ahí entenderle un poco más a varias cosas. Como para poder armar un buen cuestionario, ¿no? ¿Cómo ves, Brenda? ¿Qué te parece la información así? ¿Le podrías tú leer, entender y sacar conclusiones de algo así? Digo, y no te estoy poniendo a prueba, porque pues no todos tenemos el manejo de los datos, se lo entiendo, pero ¿cómo la ves tú? ¿Me escuchas, Brenda? Guillermo. O sea, yo creo que la forma de presentar los datos así es interesante desde un punto de vista como sistémico, pero, por ejemplo, ¿no? A una persona en común, o en este caso, que se va a entregar a personal ahí de administración del instituto, tienes que explicarle, ¿no? O sea, como en un término de entregar reportes, como que no, porque necesita estar ahí la persona que lo hizo para explicar por qué están así, ¿no? La forma de, o sea, son gráficas, porque están así. Entonces yo me iría más como por como tradicional, ¿no? Tablas de Excel y no sé, en las gráficas. Muy bien, perfecto. Yo entiendo que es como, ahorita es como para jugar, ¿no? Como un sandbox, como le dicen. Pero en realidad ya vas creando mapas, o sea, si hay un mapa que dices que está como muy interesante, dices, ah, mira, aquí puedo ver grupos y aquí puedo ver el exceso y así, entonces guardas ese mapa Y lo y bueno, explicas sí como si tendrías que fuera un poder, gráfico. ajá, también tendrías que explicarlo, pero quizás ya no sea tan, tan abierto, ¿no? Como ahorita lo estoy poniendo. Sí, sí, sí. Entiendo que son dos formas diferentes de poner las cosas y por eso quería que lo vieran los compañeros, no necesariamente, o sea, se los podemos compartir o bueno, les puedo pedir a Santi que ponga el link en el Padlet para que quien lo quiera explorar lo vea. A mí sí me parece que ayuda en muchas cosas y sobre todo con este tema de las cuestiones cualitativas y por eso le decía yo a Santiago que quería que aprovecháramos eso de su conocimiento del cómo para que pudiéramos hacer algo del mapa de actores, porque es una lectura completamente diferente, como bien lo dice Guillermo, no es algo en donde ellos estén esperando
una gráfica que les explique de manera estadística o de manera como para que pueda tener un sustento para una toma de decisiones que entiendo porque lo dice Guillermo y coincido con él. Pero acá, por ejemplo, si te dice que el impacto, la resiliencia, las prácticas por ejemplo, hay un tema que estamos viendo que son cuáles de los, hay un montón de grupos de productores, ¿no? Grupos de productores que se supone que están alrededor de lo que es la reserva de la biosfera del Triunfo. Entonces tenemos, esos grupos de productores tienen una cantidad de productores en su interior que pueden ser desde cientos hasta miles. Porque la importancia de cada grupo pues se ha venido dando porque precisamente van fortaleciendo sus capacidades cuando encuentran las ventajas de que estén agrupados, ¿no? Y que haya una representación. Entonces tenemos como 5 o 6 grupos de productores y esos 5 o 6 grupos de productores están manejando prácticas amigables con la biodiversidad. Entonces imagínate que cada uno de estos no sea un individuo, sino sea un grupo de productores. Y entonces ese grupo de productores tiene un tamaño dependiendo de la fuerza que tiene, es decir, de la cantidad de personas que hay adentro de ese grupo. Y luego de ahí ves todo lo que son las prácticas amigables con la biodiversidad y se conectan a través de las prácticas y ves quiénes están precisamente aplicando y quiénes no están aplicando. Pero luego también se conectan a través de ellos mismos, ¿no? Si hay una relación directa o no entre los productores, que eso fue muy interesante porque no encontramos, o por lo menos ellos no expresaron que estuvieran relacionados entre ellos, estaban relacionados a través de las empresas financiadoras o a través de los que les daban asistencia técnica o a través de los programas de gobierno, pero no estaban relacionados entre ellos. Entonces, cuando empiezas a ver cómo eso se mueve en comportamientos, por eso decía yo que para temas más cualitativos podría darte mucha como idea de lo que está funcionando. Y cuando tú dices, imagínate que yo que este grupo de productores se deshiciera, ¿no? Y lo sueltas, eso que les dije que hiciera ahorita con escondiendo uno de los elementos que en este caso era Aurora, lo sueltas y ves cómo pues ya no hay nadie que haga que esa red se una, ¿no? Y entonces dices, imagínate, ¿no? O sea, esta persona o esta institución está allá adentro, está interesada, tiene el dinero, le están metiendo programas, está haciendo cosas allá adentro, pero el día que se salga, pues ya no va a haber nadie que mantenga esa red, ¿no? Que esté precisamente conectando a los que están ahí comunicándose a partir de ellos. Entonces, ese tipo de análisis, cuando son análisis más cualitativos y no tanto cuantitativos, te dan mucha información en este tipo de instrumentos. Entonces, yo sí creo que hay cosas que podríamos decir como lo dice Santiago, cuando encuentras como, a ver, lo que dice el tamaño, más lo que dice el color, más lo que dice la agrupación, pues de este mapa en particular, pues dice cosas, ¿no? No de manera cualitativa, sino de manera cuantitativa, o puedes precisamente mostrar las diferencias, ¿no? Por eso yo decía que si se podía hacer que los dos grupos, el 201 y el 202, o el 101 y el 102, porque justo por eso, por lo que no se pueden mostrar, se muestran, hay una diferencia muy pequeñita entre 201 y 202, porque te muestra la dimensión por el número. Entonces muestra 101 contra 102 y el 101 se ve así de chiquitito y el 102, digo, y el 201 se ve así de grandote, ¿no? Porque es el tamaño de la bolita tiene que ver con el número que está allí detrás. Entonces, pues le pones 201 y 202, pues no hay ninguna diferencia. O bueno, puede que no la haya, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas te hacen que teniendo de la manera correcta expresados los números, podría haber la posibilidad de que tú dividas las dos bases y veas cómo se generan las dos redes. ¿Qué pasa con la red del 101 y qué pasa con la red del 102? ¿No? Con las materias que está teniendo. ¿O qué pasa con la red del 201 y qué pasa con la red del 202? Y entonces, ¿qué está sucediendo ahí con a quién están entendiendo? ¿Cuál está utilizando mayor cantidad de información? ¿Quién les está dando conocimientos teóricos? Podría haber comportamientos que se expresen a través de las redes si estuviera bien diseñada la base para que pudiéramos expresar esas diferencias. Es decir, la cantidad de elementos que se pueden modificar para identificar un atributo serían lo del perfil.
el perfil que nos interesa para poner si son mujeres, o si son hombres, si son mayores, dependiendo de la edad que tengan, porque también ahí creo que lo puedes dividir por edades, dependiendo de el grado al que pertenezcan, dependiendo al grupo al que pertenezcan. Entonces, esos elementos de distinción que nos pudiera hacer interesante una comparación son los que nosotros deberíamos de etiquetar para que las etiquetas nos digan cosas y entonces toda la demás información que analizas, pues la analizas a través de esos elementos. Entonces, cuando vas prendiendo colores, vas prendiendo formas, vas prendiendo tamaños y luego le vas metiendo precisamente ya los elementos que estás analizando, pues las cosas se vuelven interesantes. Y sí se pueden leer cosas con esa información, ¿no? No necesariamente tiene que ser toda la información con ese tipo de mapas, pero ahí que nos dice Santiago. Es justo el grupo de edades y pues se ve, ¿no? ¿Cuánto tiene cada quien? ¿Qué tenemos? De 20 a 30, de 30 a 40 y más de 40. 18 a 22 y de 23 a 28, de 29 a 33 y de 34 a 40. Ok, o sea, sí tenemos algunos, un grupo de alumnos que ya están en los 40. No es el mayor, pero sí hay algunos, ¿no? ¿Y los grados o los semestres que son los rombitos y los circulitos? Semestre, Ajá, ¿verdad? El tipo sí, el, el círculo es segundo semestre y el cuadro es primer semestre. Ok, entonces tenemos dos alumnos de segundo semestre y dos alumnos de primer semestre que son mayores de 40 años. Sí, básicamente. Ok. Sí, pues es justamente ir encontrando que, pues como también el material fue muy largo, pues puede ser un poco confuso también al principio. Es ver por dónde ir, ¿no? Y pues sí tienes razón, Memo, que pues muchas cosas también, pues es muchísimo más fácil leerlo en una gráfica, ¿no? O sea que tampoco, pues es una y otra, ¿no? Quizás unas cosas aquí y otras cosas allá. Así es. Antonio, ¿tú qué piensas de la herramienta? Pues me parece que es muy interesante y estaba pensando en cómo podríamos aplicarla con la entrevista que hicimos, porque solamente pues tenemos la respuesta del entrevistador, de un apicultor, pero me parece que el análisis sí podría hacerse a partir de, bueno, como está aquí presentada, como a partir de núcleos y de ver qué relación pueden tener. No sé, la actividad, o sea, apicultura, a lo mejor un poco de la diversidad de los productos que tienen a partir de la miel, no sé, estaba como que tratando de entender y creo que sería una presentación de resultados novedosa. Ok. Bueno, no sé si una entrevista, a lo mejor un focus group, si pudiéramos tener, porque se acuerdan que dijo Felipe que íbamos a hacer un focus group, está pensando que vamos a hacer uno con productores de miel de Yucatán y a lo mejor ahí podría ser interesante que se armara el cuestionario con un análisis de esa naturaleza. Había que ver si nos da para eso y cómo tendríamos que armar como la base de información para poder analizarla en este sentido, ¿no? Alfredo, ¿tú qué piensas? Igual como dice Antonio, buscar una manera de cómo nos puede ayudar esta herramienta. Ajá. a, pues sí, a representar los resultados que obtuvimos y bueno, que sean más fácil de entender y de comprender. Bueno, de representarlos para que, bueno, se puedan como compartir a un mayor número de personas y lo entiendan bueno, sí, como le digo, de manera más fácil.
al final del día, como dices, no sé si es fácil sea la respuesta. Yo creo que es como la que nos ayuda más a mostrar la información. El análisis estadístico no es tan fácil, pero es más amigable con las personas que ya lo conocen. A lo mejor esta no es tan amigable porque pues no hay mucha gente que represente la información de esta manera. Y eso podría no ser tan amigable porque no se conoce la herramienta más que porque no nos diga específicamente algo. Entonces, pero de cualquier forma, cuando tú presentas unos resultados, tienes que presentar los datos y la interpretación que tú estás haciendo de esos datos. Entonces, así sea una gráfica, tú tienes que decir lo que está en la gráfica, la pregunta que se hizo, ¿se acuerdan lo que decíamos ese día que estábamos en el taller? No es lo mismo lo que contestaron los profesores que lo que contestaron los alumnos, aunque la pregunta sea muy, muy parecida. Tienes que interpretar lo que dice y tienes que interpretar porque pones las dos gráficas y si tú ves las dos gráficas, pareciera que las dos gráficas te están diciendo lo mismo. Pero si no explicas lo que tú lees en esa gráfica, pues entonces la gente se puede ir con la finta, ¿no? Con una idea equivocada de lo que tú en realidad estás leyendo. ¿Por qué? Porque pues tú hiciste el cuestionario y tú, bueno, cada quien haya hecho el cuestionario, quien lo diseñó, tiene una intención de para qué va a utilizar la información que está recolectando. Y a partir de ahí, desde que lo diseñas, también tienes que pensar, y por eso le pedí a Santiago que nos lo compartiera, la manera en cómo vas a presentar los datos, la forma en cómo vas a utilizar la información que estás presentando. Entonces, bien dice Guillermo, o sea, si yo se lo voy a presentar a alguien que que va a tomar decisiones a partir de la estadística que yo le estoy presentando, pues le va a importar a lo mejor mucho lo que son la cantidad el comportamiento de los datos que se puede presentar en una gráfica de pie o en una gráfica de estas de barras, o dependiendo de lo que a mí me importe resaltar, si es un porcentaje o es una comparación, pues utilizo el tipo de gráfico que se requiere, incluyendo el mapa. Entonces, tendríamos que ser muy cuidadosos, como lo dice Santiago, de qué información queremos mostrar con esto para que podamos sacarle provecho a la información que tenemos de manera mapeada. Estos son como mapas mentales. Entonces, no se trata de cuál es lo más fácil, me parece que es cuál es lo más adecuado a lo que tú quieres decir, más adecuado al público que te va a escuchar, más adecuado a lo que quieres resaltar de la información y que entonces por eso les decía, a mí me es muy importante que sepamos el análisis, porque cuando lleguemos al análisis, entonces podemos regresarnos al diseño. Ahorita seguramente si Santiago, ya viendo lo que puede hacer con esto, si se regresara otra vez al cuestionario, pues diría, creo que así no plantearía las preguntas, yo creo que las plantearía de una manera diferente. Entonces a mí me dijeran, oye, ¿qué te parece que ese cuestionario que le lanzamos solamente a los LEDs, se lo lanzamos a todo el instituto, ¿no? Para ver qué nos dicen. ¿Qué tendríamos que hacer si nosotros cambiáramos este cuestionario a lanzárselo a todo el instituto? ¿Tú qué sugerirías, Santiago? Ya conociendo cómo te dan los datos, cómo se lee la información. ¿Qué sugería? ¿Cómo? No entendí al final. Ajá. Si yo te dijera, ¿sabes qué? Me pidieron que el cuestionario se lo lancemos a todo el instituto. Ahorita solamente lo lanzamos a la LEDs, ¿no? Entonces, y si nosotros se lo quisiéramos lanzar a todo el instituto, ¿qué le modificarías al cuestionario para que pudiera servir para hacer una revisión de la experiencia del usuario, de alumno de todo el instituto? ¿Qué tendríamos que modificar del cuestionario con base en lo que estás viendo en los resultados? Pues, en una parte creo que simplificaría, bueno, creo que tiene mucha razón Felipe cuando dice que pues hay que desde el principio ver qué respuesta quieres con la pregunta, ¿no? Si algo numérico, no sé, todo eso, ¿no? Un atributo. Ujú. Quizás simplificaría el cuestionario en esta parte para hacer esto, quizás no le pondría tantas variables porque ya se vuelve como bastante confuso.
Y pues sí, pues más que nada es esa pregunta, ¿no? Saber qué respuesta te van a dar, si, qué es lo que quieres, ¿no? Para pues mostrarlo aquí, realmente. Si quisiéramos utilizar como como un elemento de análisis de información, tendríamos que cambiarle los números que queremos que sean números y que queremos utilizar para poder mostrar tamaños, lo tendríamos que poner numérico. Las cosas que queremos que nos generen como una diferenciación, la tendríamos que poner alfanumérico para que podamos jugar con ello. Entonces, eso solamente porque estamos utilizando una herramienta diferente para el análisis de la información, tendríamos que plantear las preguntas de manera diferente. Pero entonces, así es como haces todo el diseño. Y por eso es importante el piloto. Para nosotros esto ya no es un piloto, para esto ya nosotros fue un censo. O bueno, tratamos de que fuera un censo, ¿no? En realidad no estoy segura de que todo el mundo lo haya contestado. Pero ahorita ya en este momento, ya lo que tenemos es lo que tenemos y ya no podemos hacer ningún cambio. Si nosotros, yo qué haría, pues obviamente si vamos a hacer una experiencia del usuario de toda la licencia, de toda el instituto, no lo dividiría por materia. O sea, imagínate, ¿no? Imagínate cuántas materias hay, pues esto sería como un caos, ¿no? A menos que hiciéramos un ejercicio de Big Data o de inteligencia artificial en donde pudiéramos tener un motor de búsqueda que nos pudiera hacer el análisis de la información, que le pudiéramos decir, bueno, pues esto lo vas a hacer itinerante y entonces lo vas a hacer primero, luego para segundo, luego para tercero, y entonces ya el análisis lo automatizas. No lo haces de manera puntual, así, de uno por uno, y es diferente. Pero dependiendo de todo eso, de para qué te va a servir la información, de cómo se la vas a presentar a quien va a ser el tomador de decisiones, de qué herramientas vas a utilizar para el análisis, todo eso se ve reflejado en el diseño. Entonces, por eso es importante que conozcamos y por eso es muy importante el piloto. Cuando hacemos el piloto y en el piloto hacemos todo el ejercicio de decir, bueno, pues ya recolectamos la información, ya analizamos la información, ya vimos para qué nos va a servir y ya vimos que esto no es lo que necesitábamos, sino que podemos precisamente regresarnos, modificar un poquito el cuestionario y lanzarlo para que se haga más fácil el análisis, para que presentemos la información que realmente nos interesa, para que pongamos como énfasis en las cosas que vamos a poder precisamente como comparar y cruzar y ver. Entonces ya hacemos primero nuestro pequeño piloto y luego llegamos ya a lo que sería la aplicación directa de un instrumento, ¿no? Entonces sí es importante que podamos como ir trazando toda esa información en un diseño. Y se los digo porque ahorita que están precisamente diseñando lo que van ustedes a obtener de los polinizadores, pues quizá no vamos a hacer una encuesta, a lo mejor sí, a las entrevistas, pues ya tienen las entrevistas, pero pasa lo mismo con cualquier recolección de información. Le decía yo el otro día a Guillermo, me llama mucho la atención, o sea, a mí me gustaría que pudiéramos hacer un video de polinizadores y no necesariamente de abejas, ¿no? Pero si no tenemos información suficiente para poder soportar la investigación o lo que sería el documental, y en lugar de, porque no podemos generar muchos datos, los datos que los podemos generar, ustedes generaron todos estos datos. Levantamiento de información es generación de información, generación de datos, generación de bases que te pueden permitir, pues, decir algo de primera mano. Su fuente fue una fuente primaria, ¿no? Pero para lo que vamos a hacer con el video, no tenemos, las únicas fuentes primarias que tenemos son estos productores y a lo mejor los productores que vamos a tener en el focus group, pero todo lo demás va a ser de fuentes secundarias. Alguien dijo algo, alguien investigó algo, alguien ya hizo un levantamiento de datos, un procesamiento de información, te entregó la información y tú de ahí la vas a agarrar para poder mostrarla. Entonces, pero si no hay esa información que tú quisieras mostrar y no tienes tiempo para generarla, pues entonces en ese momento pues ya se te acabó, se cortó la posibilidad de que tú puedas hacer la investigación como te la imaginaste desde un principio. Entonces, ¿de qué depende el que puedas hacer un ejercicio de vigilancia o un ejercicio de inteligencia? Pues no solamente de que sea algo relevante para el tomador de decisiones, no solamente de que puedas identificar y entender más o menos todo el tipo de información que existe. O sea, aquí nosotros lo hicimos exhaustivo. Queríamos ver toda la complejidad, queremos ver precisamente cómo hay muchas cosas que vistos desde diferentes perspectivas nos dicen cosas diferentes. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo un ejercicio académico. Si hubiéramos hecho un ejercicio que no fuera académico, a lo mejor lo hubiéramos simplificado más.
justo porque no tenemos el tiempo suficiente como para hacer el análisis de todo lo que nos dice este cuestionario, ¿no? Pero entonces lo más importante es que aprendas a hacer una pregunta, la preguntas de forma diferente, las maneras como te arroja la información, cómo la puedes leer. Todo esto, la riqueza que tiene didácticamente el ejercicio es muy fuerte y por eso precisamente quisimos hacer un diseño de esta naturaleza, ¿no? Un diseño complejo y un diseño que nos permita pues como leerlo de diferentes maneras, de manera cualitativa, de manera cuantitativa, que lo puedas precisamente cruzar con la información que dicen los profesores, que puedas hacer comparación, que puedas hacer correlaciones. Va a haber un montón de cosas que podemos hacer nosotros con esa información, aun cuando sean pues pocos datos, porque tenemos creo que 33 respuestas. Sin embargo, si tenemos 33 respuestas de, no sé, creo que somos 45 o no sé exactamente cuántos alumnos hay en total dentro de la LEDS, pues sí tenemos como la mayor cantidad de datos levantados, ¿no? Entonces, sí, esto es como muy importante para que vean ustedes el diseño. Entonces, en el diseño que hagan para levantar la información de lo que ustedes quieren presentar en el video de divulgación, tendrán que tener mucho cuidado en cómo van a presentar precisamente la información, en de dónde van a sacar la información, en cómo van a obtener los datos y cómo van a presentar esos datos para que justo precisamente puedan no meterse en problemas ni hacer mucho más trabajo de lo que les permite el tiempo que tienen disponible para hacerlo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Guillermo, perdón, Santiago. Te pido que nos compartas el link, el embebido que puede uno descargar para que ellos lo puedan ver, porque supongo que este es el tuyo, ¿no? Este es el en el que puedes modificar la información sin que... Sí, este es el tuyo, no es el embebido. Porque Y no sé bien cómo funcione esto de compartir el link y así todavía. O sea, si tú puedes modificarlo. No, bueno, lo que me compartiste a mí, si no me equivoco, aquí donde está las dos bolitas así, ¿no? Aquí abajo en la mano derecha, donde dice compartir, haces como un paquete de toda la información y ese paquete de la información, ese que es el embebido, cuando lo creas y lo compartes, lo que te hace es que hasta sin que te respeta todos los cambios que hayas hecho hasta ese momento. Y entonces todo el paquetito lo compartes y entonces la gente puede ver todo lo que tú estás viendo, pero no puede modificar nada, no puede agregar la información, no puede quitar la información. O sea, el paquetito completo lo puede ocupar y lo puede jugar y ver más o menos de qué se trata, ¿no? Entonces ese es el que podrías... Ese es el que podrían, cualquiera de ustedes lo abre y les abre como el paquete de información, pero no les abre el link no está compartiendo su usuario como colaborador. ¿Sale? Bueno, pues entonces creo que es interesante. La presentación de los datos siempre es como uno de los temas de mayor relevancia para el tomador de decisiones. El que tú le des la mayor cantidad de información en el menor número de slides, que nosotros decimos, bueno, pues, golpes de vista, si tú puedes tener, ¿por qué se han vuelto como, se han puesto de moda, si quieren llamarle así, lo que le llamamos dashboard, ¿no? El dashboard es como un pizarrón en donde están la mayor cantidad de indicadores que necesita una persona para tomar decisiones. Entonces, cuando en simplemente el ejercicio de lo que dice Guillermo, ¿no? Si tú le vas a entregar a alguien información y le muestras una gráfica, no le dice mucho, porque las gráficas por sí solas no le dicen mucho. Pero si tú le muestras 3, 4, 5 gráficas en una misma diapositiva y les pones lo que es la pequeña interpretación de la información individual, pero sobre todo la conclusión que tú estás tomando, que tú estás haciendo de todo ese análisis, eso es lo que está esperando una persona, porque no le vas a entregar la información para que ellos la analicen. Le tienes que entregar la información analizada para que vean la importancia de la decisión y el sustento que le estás dando para tomar una decisión. Entonces, la presentación de la información siempre es importante. Precisamente es importante cómo ustedes van a tener los datos que quieren presentar dentro de lo que sería el video de divulgación.
Pueden ser simplemente datos interesantes, pueden no ser datos de conocimiento, pero si ustedes están pensando en que tienen que hablar desde la perspectiva de la biología de la conservación, desde la perspectiva de la bioeconomía y desde la perspectiva de la economía circular, y qué es lo más importante que podemos decir desde esos tres focos o desde esos tres enfoques con relación a un tema que es todo lo que es la cadena de producción del apícola, pues entonces sí es algo que no solamente tenemos que decir imágenes bonitas o cosas que nos dijeron los productores, sino datos que nos sustenten el que nosotros vamos a contarles una historia. Entonces eso es importante, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias, Santiago. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos ahora a conectar. Les decía, una de las cosas que a mí me hace falta todavía terminar de anclar son los conocimientos. Entonces vamos a conectar qué pasa con lo que hicimos del reto y en la materia. ¿Sale? Entonces queremos saber qué está pasando por ustedes en cuanto al entendimiento de lo que es la vigilancia e inteligencia tecnológica y competitiva, que son los adjetivos que tienen dentro de lo que es el nombre de las materias, pero que para mí en realidad es la vigilancia y la inteligencia estratégica. ¿Por qué se le denomina ahora estratégica? Porque ya no es tecnológica, porque ya no es competitiva. Porque al final de cuentas se dieron cuenta a lo largo de todo este tiempo que han venido utilizando las herramientas los investigadores, que lo más importante dentro de lo que sería lo que tú quieras vigilar es la toma de decisiones. Entonces, si vas a hacer una toma de decisiones estratégica, tienes que decidir qué es lo que para ti es estratégico. Para ti es estratégico el mercado, para ti es estratégico el producto, para ti es estratégico el consumidor, para ti es estratégica la tecnología, y entonces puedes hacer una vigilancia desde las diferentes perspectivas para ver cómo tomar una decisión estratégica. Entonces, ¿qué creen que podría ser estratégico para los productores? Ya platicaron con Israel, ya vieron específicamente cómo es, ya vieron que sí es una actividad rentable, ya vieron que hay muchos productos que se sacan del trabajo que hacen las abejas, ya vieron que hay ciertas temporadas, ya vieron que hay ciertos elementos en particular que tienen que cuidar para que puedan darse de mejor manera las abejas. Entonces, si teniendo ya todo este conocimiento de lo que un productor les platicó con relación a toda la cadena, de lo que platicó el otro productor que les dijo que todo lo que ellos hacen, lo que platicó la señora esta que también, la de los lentes, que nos decía que ella está haciendo productos energéticos y que le está metiendo propóleo y que, bueno, no sé, es que yo a veces me fui ahí de espía para escuchar y a lo mejor ustedes no escucharon lo mismo que yo escuché, pero contó en una de esas que con una mezcla que está haciendo ella de jalea real, miel y propóleo, levantó a una persona que estaba desahuciada, no la curó, pero energéticamente una persona que ya no se levantaba de la cama, que ya no podía ni siquiera valerse por sí mismo para ir al baño, en el momento en el que empezó a consumir pues mezcla que ella hace de propóleo, jalea y miel, le daba tanta energía que era capaz de levantarse y seguir teniendo una vida. No se curó porque pues, al final de cuentas estaba enfermo y terminó muriéndose, pero no terminó sus últimos días postrado en una cama. Entonces, si sabemos que tiene características tan importantes, la jalea real, el propóleo, la miel de abeja, ¿qué es importante? Es importante que conozcamos el mercado, es importante que conozcamos estos productos, es importante que conozcamos a lo mejor lo que es el consumidor, ¿no? Eso que les platicaba Israel, de que pues antes la gente decía, no, yo quiero mi miel exactamente igualita, ¿no? Y ahora resulta que no, que están buscando que la miel de naranjo, que la miel de eucalipto, que porque cada una de las mieles, las abejas trasladan todo lo que son las propiedades de la planta dentro de lo que es la miel y cosas por el estilo. ¿Qué cosas querrían decir ustedes desde nuestra materia? O sea, yo sé que desde la biología de la conservación ya tenemos una idea, yo sé que desde la bioeconomía tenemos otra idea, yo sé que desde la economía circular tenemos otra idea, pero ¿cómo podemos
proponer un poquito más, un granito más de interés y de cosas pues, que a lo mejor no es tan fácil que se vean desde esa perspectiva y que lo podemos hacer desde lo que es la vigilancia. ¿No? Ese es como la aportación que yo quiero que hagamos los martes en esta clase, que entendamos cómo podemos utilizar ahora la inteligencia para poder sumar a un proceso, no como que nada más era entender lo que es el analizar un tema de manera de diferentes formas, sino cómo podemos sumar a una mejor toma de decisiones, a una toma de decisiones estratégica. Si los productores de miel nos contrataran a nosotros para que nosotros les diéramos alternativas, para hacer que se mejorara, que se aprovechara mejor todo lo que es esto de la cadena de producción apícola, ¿qué tendríamos? ¿Qué oportunidades del mercado, de los consumidores, de la tecnología, de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, podríamos nosotros estar observando y que les podríamos trasladar información a esos apicultores? Entonces los voy a dejar que se vayan otra vez a grupos, vamos a trabajar hasta a Santiago, Brenda, pues están los 6. Entonces Guillermo con Brenda, Santiago con Keila, Antonio con Alfredo, y lo que quiero es que piensen qué tipo de vigilancia harían, qué tipo de inteligencia, de decisiones estratégicas tendría que tener una persona que se dedica al sector apícola y que nosotros le pudiéramos acercar información. Lo primero que quiero es que lo piensen todo, no que piensen que todo eso que piensen lo van a investigar, pero que piensen en cualquier posibilidad que se les ocurra, ¿no? Desde cómo se hacen, cómo tener una mejor crianza de las abejas, o el equipo de protección, o la manera en cómo se ponen allá dentro las celdas, las alzas, que esto le llamaban, la manera en cómo se recolecta la miel, todos los productos que tienen que ver con la miel. Piensen en cualquier cosa que se les ocurra que pudiera ser interesante que conozcan, los mercados que están precisamente pagando mejores precios, los consumidores que están interesados en que están interesados por su salud, o son deportistas, quiénes son los que estarían dispuestos a pagar la miel, los diabéticos que no pueden consumir azúcar y que sí consumen miel, o sea, todo ese tipo de información. Traten de hacer como una lluvia de todas las ideas de lo que se podría vigilar para poder darle una propuesta interesante a lo que sería la cadena de apicultores, ¿sale? Los voy a mandar a salas para que lo platiquen, y regresando vemos qué es todo lo que podría abarcar la inteligencia, y luego vamos a hacer un ejercicio para anclar conocimientos en una nueva aplicación que por ahí vamos a empezar a explorar para hacer videitos, ¿no? Porque pues obviamente tenemos ahora que empezar a fortalecer esas habilidades de crear videos, ¿vale? ¿Qué les parece? Bien, profesor, está bien. Vale, pues entonces vámonos a... Voy a hacer 3 grupos. Entonces en el grupo 1 están Santiago y Keila, en el grupo 2 van a estar Alfredo y Antonio, y en el grupo 3 Guillermo y Brenda, ¿va? Entonces los asigno manualmente. Entonces asignamos dijimos Keila y Santiago. Grupo 2, Alfredo y Antonio, y grupo 3, Brenda y Guillermo. Sale, pues, nos vemos. Les doy 10 minutos. 12:37, 12:47 regresamos acá. ¿Va? Vámonos.